Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. Bienvenidos al webinar Auditorías Energéticas y Normatividad Vigente para las Entidades Públicas. Agradecemos su participación y el interés por este espacio que tiene pues mucha información técnica y normativa. Sabemos que hoy nos acompañan tanto personas del sector público como representantes de otros sectores y por eso queremos aclarar que si bien este webinar está enfocado en la normatividad aplicable a las entidades públicas, desde CIDET también apoyamos con el servicio de auditorías energéticas para el sector privado. Entonces, bueno, voy a iniciar presentándome. Mi nombre es Paula Zuluaga y hago parte del equipo de consultoría de CIDET y voy a contarles brevemente quiénes somos para quienes no nos conocen. CIDET nació hace más de 30 años y fue fundada por las principales empresas del sector eléctrico colombiano. Eh, Nosotros nacimos con un propósito muy claro que es trabajar por el desarrollo y la competitividad de nuestra industria. En esta imagen que les comparto pueden ver cómo acompañamos a la industria en diferentes frentes. Nosotros trabajamos como un organismo evaluador de la conformidad, donde certificamos productos, inspeccionamos instalaciones, y esto lo hacemos con dos acreditaciones. Estamos acreditados por la ONAC y la ANAP. Y todo esto asegurando que tanto los reglamentos como los estándares cumplan con toda la normatividad, tanto nacional como internacional. También contamos con laboratorios. En estos laboratorios realizamos pruebas electromecánicas, análisis químico, calibración de equipos de medida y también se encuentran acreditados por la ONAC y por la IDEA. Y algo que nos apasiona mucho es acompañar a las empresas en su camino hacia la innovación y hacia la competitividad a través de nuestro servicio de consultoría y de formación. Adicional, acá en el centro podemos ver que nosotros promovemos e impulsamos iniciativas con impacto que apoyan e impulsan el desarrollo del país, del sector. Entonces, bueno, antes de iniciar, quiero contarles algo muy importante. Al finalizar este espacio tendremos sorpresas, tenemos algunos premios para quienes nos acompañan hoy. En caso de que hayan ingresado al webinar y no se hayan registrado previamente en el formulario, vamos a compartir en el chat el link donde se pueden inscribir para que puedan participar de estos premios que vamos a rifar. Ese estará situado en el chat para que para que puedan acceder a él. Listo. Y durante el transcurso de toda la transmisión pueden ir dejando sus preguntas en el chat porque antes de finalizar el webinar abriremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas donde tanto Juan Diego como Andrés van a resolver todas las inquietudes que tengamos. Bueno, y por acá les voy a presentar a dos personas muy importantes quienes nos acompañan el día de hoy. Eh, por un lado tenemos por parte del ministerio, nos acompaña Andrés Álvarez. Él es asesor de la Oficina de Regulación del Ministerio de Minas y Energía, ingeniero electricista y magíster en gestión sostenible de la energía. Y por parte de CIDET nos acompañará Juan Diego López. Él es el líder de inspecciones eléctricas de nuestra organización, ingeniero electricista y es especialista en evaluación, en evaluación o formulación de proyectos. Y es quien nos brindará a continuación un contexto sobre este espacio. Entonces los voy a dejar con Juan Diego, quien nos va a dar el contexto. Adelante, Juan Diego. Paula, muchas gracias y muy buenos días para todos y para todas. Y muchas gracias por estar en este espacio y permitirnos tener esta conversación con ustedes para dar una introducción a este importante aspecto de nuestra regulación, que es son las auditorías energéticas. En el espacio vamos a estar muy enfocados con el apoyo de Andrés en todo lo que tiene que ver con la parte regulatoria y normativa que tiene que ver más que todo con entes estatales u oficiales. Sin embargo, como lo mencionaba Paula, desde CIDET podemos y realizamos la prestación de servicios de auditoría energética para todo tipo de entidades, sea públicas o privadas.
Entonces, ya entrando un poquito en materia, la base para el tema de las auditorías energéticas es la norma ISO 5001, que tiene como objetivo permitir a las organizaciones establecer los sistemas o procesos para mejorar continuamente el desempeño energético de cada una de nuestras instituciones o instalaciones. Se va o está direccionado al desarrollo o implementación de un sistema de gestión energético que incluye políticas energéticas, objetivos, metas, planes de acción relacionados con la eficiencia energética. Todo esto para tener un consumo eficiente y siempre en un ciclo PHBA. Planificar, hacer, verificar y actuar, que se va retroalimentando, realimentando. Es un ciclo cerrado para tener las mejoras en nuestros sistemas. Vale aclarar que esto en realidad es, aunque lleva mucho tiempo en el mercado y es una exigencia que estamos teniendo, se está poniendo muy de moda ahorita últimamente por el tema del uso racional de la energía, de las mejoras en las instalaciones. Entonces también es un tema, aunque es muy técnico, es un tema muy cultural. En muchos casos implica que para nuestras instalaciones o nuestras entidades vamos a tener que hacer muchos cambios técnicos para llegar a un punto de equilibrio, que ya lo vamos a saber que son como las variables básicas de este tipo de auditorías. Pero no solo lo técnico es importante en este tipo de gestiones, también es muy importante un cambio y una implementación cultural para, para que nos lleve a buen término estos ejercicios. Bueno, aquí tenemos tres actividades o tres lineamientos básicos. Desde CIDET, nosotros ejecutamos auditorías energéticas para todo tipo de instalaciones, como lo mencionábamos ahorita, y les ayudamos a nuestros clientes y a nuestros socios a permitir establecer una línea de consumo energético. Ahorita lo vamos a ver con Andrés más a fondo. Es una línea una línea base de consumo energético. Es mi horizonte o mi objetivo para lograr los ahorros. Desde la auditoría energética vamos a encontrar una propuesta de mejora efectiva, de costo efectiva, que lo que detectemos en este tipo de auditorías energéticas, basándonos en la 50.001, nos va a llevar a un ahorro cualitativo y cuantitativo que podemos efectivamente tener con la implementación de las mejoras. Como lo menciona pues el tercer punto, implementación de las mejoras, vamos al tema de reducción de costos, ahorros en la factura, disminuir la huella ambiental y tener accesos a beneficios que nos van a llevar a un compromiso con la sostenibilidad. En resumen, las auditorías energéticas son una evaluación que hacemos a nuestras instalaciones y que nos van a llevar con la implementación de un sistema de gestión a obtener ahorros en nuestra factura y a obtener unas mejores condiciones en nuestra instalación. Ya vamos a entrar, Andrés nos va a acompañar en esta parte del webinar. Le doy pues la entrada a Andrés ya para la parte normativa y todo lo que tiene que ver con la regulación. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Diego y Acidet, por esta invitación a participar en este espacio de socialización de estos requerimientos regulatorios y técnicos para llevar a cabo las auditorías energéticas en todas las entidades del gobierno nacional y en las administraciones públicas, como lo mencionó Paula al inicio. Mi nombre es Carlos Andrés Álvarez, yo hago parte de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales del Ministerio de Minas y Energía y desde allí hemos venido trabajando en fortalecer, digamos, todo este tema de eficiencia energética, que es el marco global, y donde las auditorías energéticas representan un rol fundamental para avanzar en todo lo que tiene que ver la eficiencia energética. ¿Por qué apostarle a la eficiencia energética? Hoy en día eh, vemos que la eficiencia energética es un elemento fundamental para poder alcanzar esos objetivos que tenemos como país, de disminuir las emisiones, de aportar al cambio climático, bueno, a las reducciones de emisiones que impactan el cambio climático,
de consumir mejor la energía que usamos. Y hoy en día las personas y los países y las entidades van generando una conciencia de ahorro, una conciencia de uso mejor de los recursos energéticos. Y es allí donde la eficiencia energética engloba muchas actividades que tenemos hoy en día en la economía, en el transporte, en la industria, en el sector oficial, edificaciones, a nivel residencial. Por ejemplo, nosotros como personas podemos cada día realizar acciones que mejoren esa relación que tenemos con la energía y contribuyamos a mejorar esa eficiencia energética. Y particularmente, pues en las edificaciones públicas, que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy, este es un elemento fundamental para avanzar en esos compromisos que tenemos como país, de alcanzar esa carbono neutralidad a 2050 y reducir en un 51% las emisiones a 2030. Es parte de los acuerdos que tenemos en el marco de la COP en parte de Colombia. Pero si hablamos directamente de la eficiencia energética, aquí traigo unos bullets que publica, digamos, la Agencia Internacional de Energía. Estos fueron publicados en el año 2024, donde acelerar mejoras en la eficiencia energética puede llegar a reducir el 70% de la demanda de petróleo y el 50% de la demanda de gas para 2030. Vamos que eso, poniéndolo en perspectiva, pues imagínense poder avanzar en esa electrificación, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, en ese uso de otros energéticos que sean más sostenibles con el medio ambiente. Y al final, pues eso tiene un potencial de reducción de las emisiones. Como lo menciona el segundo bullet, se puede llegar a generar o a reducir más de un tercio de la reducción total de emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2030. Esto es hablando de manera global. Y hoy en día, pues muchos de los países están viendo la eficiencia energética como una política que le permita cumplir esas metas que se tiene como país. Más del 70% de la demanda energética mundial de los países ya implementaron o actualizaron sus políticas de eficiencia energética, códigos de etiquetado para edificaciones, códigos de construcción de energía verde, eh, electrificación del sector de transporte, electrificación de las industrias, sustitución de tecnologías por tecnologías más eficientes, uso de energéticos más sostenibles, energías renovables. Todas estas medidas de eficiencia energética pues han venido siendo implementadas por los países líderes en esta materia y al final pues esto les lleva a contribuir con las metas que se tienen como país. Si miramos en términos de inversión, todos los gobiernos alrededor del mundo en 2023 asignaron a temas de eficiencia energética, particularmente en edificaciones, alrededor de 60.000 millones de dólares, cifra para nada despreciable. Y a nivel mundial, también vemos como casi la mitad de la superficie construida en edificios de nueva construcción aún no cumple con requisitos de eficiencia. Y si miramos particularmente en Colombia, pues todavía no hay una reglamentación que obliga a las edificaciones a ser construidos con criterios de eficiencia para alcanzar algunas certificaciones, por ejemplo, LEED u otras que les permitan tener esas prácticas que al final mejoren esa relación con el uso de la energía. Y eso para edificaciones nuevas, si miramos las edificaciones existentes, pues mucho menos, y las que se construyeron hace mucho tiempo. La demanda mundial de energía creció alrededor del 1% en 2022. Si no se hubieran implementado medidas de eficiencia energética o no se hubieran tenido avances en la eficiencia energética, esa demanda mundial de energía habría sido casi 3 veces mayor. Y lo que impacta un consumo mayor de energía es mayor emisiones. Y si no se hacen energías renovables, mayor emisiones aún. Entonces, las políticas para mejorar la eficiencia energética hoy en día son la mejor estrategia para lograr
esos ahorros sostenidos en intensidad energética, reducir costos y al final, pues mejorar ese acceso a los servicios energéticos. Hoy en día, la eficiencia energética se ve como la medida más costo efectiva para alcanzar unas reducciones en el consumo de energía. Al final, pues si yo incluyo buenas prácticas de operación simples como apagado de las luces o, por ejemplo, en el aire acondicionado que muchas veces está por encima de la temperatura ideal, sino ponerlo en una temperatura adecuada que genere confort, pero que no genere, por ejemplo, frío. Entonces, son medidas que pueden alcanzarse fácilmente y que contribuyen en la eficiencia energética. Pero también hay medidas pues, de mayor implementación, como es la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable, que al final también contribuyen a ese aporte a los ahorros de energía o a mejorar esa relación con la energía. Entonces, a raíz de esto, desde el gobierno nacional, desde el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, en el artículo 237 se dejó una obligación que todas las edificaciones del gobierno nacional y las administraciones públicas debían realizar auditorías energéticas en sus instalaciones. Esto como meta o como prioridad para el gobierno nacional, todo el sector público. Esa auditoría energética debía de ser llevada a cabo en el primer año de expedida de esta reglamentación y con una periodicidad de cada 4 años. Con los resultados de la auditoría energética se debían establecer ahorros de energía a ser alcanzado a través de metas de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía renovable, que para el primer año se mencionaba que esa meta del ahorro en el consumo de energía de reducción sería del 15% respecto al año anterior. Pero a partir del segundo año, pues se debían establecer metas sostenibles y alcanzables cada año, ya que digamos que en el primer año se pueden tener grandes ahorros si yo sustituyo la iluminación, si yo pongo, no sé, aplico estas buenas prácticas de operación que son de bajo costo y demás. Pero si yo ya hice todo eso en el primer año, para el segundo año, pues ya el esfuerzo para disminuir o ese ahorro energético iba a ser mayor. Entonces, por eso se pone que a partir del segundo año se deben de tener metas sostenibles, pero alcanzables. Entonces, está la disposición que nos deja el artículo 237 de la Ley 2294-2023. Allí se dejan unas obligaciones a la ODME para desarrollar una metodología de línea base y también, pues, desde el Ministerio de Minas y Energía, en vista de que habían muchas inquietudes de quién podían realizar las auditorías energéticas, cuál era el alcance, a qué edificaciones correspondía hacer la auditoría energética y demás, le sacamos una reglamentación que más adelante les hablaré de ella. Pero, ¿qué es una auditoría energética? ¿O por qué estamos hablando de auditoría energética? Como yo les comenté, pues estos engloban temas de eficiencia energética, pero una auditoría energética es la que me permite a mí medir cómo se está usando la energía. Es como cuando yo voy al médico y me hago unos exámenes generales, ahí mido cómo estoy yo en mi salud, ¿cierto? Porque los resultados de los exámenes me van a decir qué tengo. Lo mismo sucede con las edificaciones. Yo hago la auditoría energética para medir cómo estoy usando la energía y cómo encontrar alternativas que me permitan mejorar esa relación que tengo con la energía, o sea, ahorrar, consumir menos energía y hacerlo de la manera más eficiente. Eso es una auditoría energética. Poder hacer un diagnóstico de la edificación, de sus procesos, de las actividades que llevan a cabo, cuáles son las fuentes de energía, en fin, y con esto identificar esas oportunidades de eficiencia energética, ya sea sustitución de tecnología, sustitución de energéticos o buenas prácticas de operación.
¿Por qué se hace esto? Para reducir el consumo de la energía o mejorar esa intensidad energética que yo al final con una unidad de energía pueda ser más productivo. Y al final, pues si reduzco el consumo de la energía, ¿qué implica? Pues que voy a aportar a reducción de emisiones, a ayudar a combatir el cambio climático, que hoy en día pues es una preocupación bastante fuerte en los diferentes países y al final pues voy a tener unos ahorros en dinero. Si consumo menos energía, voy a tener que pagar menos en la factura de energía y con estos ahorros, digamos, para las entidades públicas se pueden hacer nuevos proyectos de eficiencia energética. Es una también de las preguntas que nos hacían. Si yo ahorro en energía, ahorro en el costo de la factura, esos ahorros puedo reinvertirlos nuevamente. Mm, ¿Por qué las administraciones públicas? Vemos que el gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pues quiere que las entidades públicas den ese ejemplo del uso responsable de la energía. Vamos que quiere que las entidades públicas tomen este liderazgo de implementar auditorías energéticas y que al final, con estos resultados, se pueda replicar a otros sectores económicos, sector transporte, residencial, industrial, en fin, y que vean que la práctica de auditorías energéticas realmente es una buena medida para identificar cómo yo puedo mejorar esa eficiencia energética en mis edificaciones. Y al final, pues esto tiene un impacto bastante grande, ya que solo el 33% de la energía que se consume en el sector terciario, donde las edificaciones públicas hacen parte, es energía útil, o sea que el restante se pierde. El restante 67% es energía que se pierde en el proceso. Entonces, allí hay una importante oportunidad para establecer ahorros energéticos que se estiman entre el 27 y el 46% a través de buenas prácticas y medidas de eficiencia energética y fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Y dónde se han visto que se encuentran las mayores potencialidades? En iluminación, en acondicionamiento de aire, medición inteligente, lo que no se mide, no se identifica cómo se puede mejorar, entonces yo al final, pues si implemento medición inteligente, voy a tener en cuenta dónde estoy consumiendo mayor energía y puedo identificar esas oportunidades de ahorro y en automatización. Aquí este esquema nos muestra un proceso de muchos procesos que pueden haber, pero este es el que se establece en la regulación de cuál es ese alcance para yo llevar a cabo una auditoría energética. Entonces, ¿por dónde debo comenzar? Por caracterizar esa edificación, dónde está ubicada, cuál es esa de la edificación, qué procesos o actividades se desempeñan allí, si son actividades administrativas, si son actividades con procesos industriales, en fin, las actividades que allí se desarrollen, cuáles son los horarios de funcionamiento, si es simplemente horario de oficina o si tienen horarios continuos en el día, en la noche, dónde son, cuáles son esos horarios donde tengo ese mayor consumo energético, en qué actividades, las sedes que tienen, la cantidad de personas que habitan esta edificación. En segundo lugar, está la caracterización del uso de la energía. Entonces, ¿cuáles son esos usos de la energía que tienen un alto consumo? No sé, por ejemplo, el aire acondicionado. Entonces, si yo identifico que el aire acondicionado tiene un alto consumo, allá hay una oportunidad para entrar a mejorar. ¿Cuáles son esos históricos de consumo energético que tiene la edificación? Y si consumo solo energía eléctrica o si consumo energía térmica, vapor u otros. ¿Cuáles son esos costos que para mí me representan ese consumo de la energía?
Y aquí pues es donde se define esa línea base de consumo energético que les mencionaba Juan Diego al inicio. Caracterización de equipos y sistemas es el tercer ítem. Entonces, ¿cuáles son esos equipos de consumo energético? ¿Cuáles son los sistemas consumidores de energía? ¿Cuáles son esos procesos que al final a mí me impactan más? Si es la iluminación, si son ascensores, eh, bueno, aire acondicionado, en fin, para edificaciones administrativas, pero también para procesos industriales, donde tenga bombas y que esto me represente un alto consumo de energía. Luego de hacer esa caracterización de la edificación, uso de la energía, los equipos y los sistemas, puedo identificar cuáles son esos potenciales de ahorro. Si es cambio tecnológico, sustitución de energéticos, o sea, yo uso, no sé, gas o diésel y me voy a cambiar a electricidad. Si es la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable, si son buenas prácticas de operación, como les decía, apagar las luces o utilizar al máximo la iluminación ambiente, eh, eh, por ejemplo, poner las ventanas que tengan una película que refleje los rayos de solares para evitar calentamiento interno. Luego de identificar esas potencialidades de ahorro, las evalúo y priorizo aquellas que tengan una mejor relación costo-beneficio. Eh, por ejemplo, no sé, que sustituir un energético tiene un costo X, pero si yo identifico buenas prácticas de operación, tiene un costo menor y al final voy a tener un mayor ahorro, pues primero puedo iniciar por esas y a medida que vaya abarcando una a una, pues ya se irán a otras tecnologías. Y al final, pues para que esto continúe en el tiempo y sea una práctica que sea sostenible, debo definir indicadores y un plan de gestión eficiente de la energía. ¿Para qué? Para evaluar que si efectivamente yo alcance esas metas de ahorro de energía y el plan es para garantizar que estas buenas prácticas de eficiencia energética se sostengan en el tiempo y que ya se incorporen dentro de la cultura organizacional, como lo decía Juan Diego. Esto muchas veces puede implicar cambios culturales, cambios organizacionales, y la idea es que esto del tema de la eficiencia energética pueda ser parte de la conciencia de todas las personas e involucrar a todos los colaboradores de las edificaciones para que al final pues cada uno pueda identificar esas buenas prácticas de ahorro, las ponga en práctica y se genere ese cambio cultural que se requiere para avanzar en la eficiencia energética. Desde el Ministerio de Minas y Energía, pues avanzamos en una reglamentación que es la 40412, expedida en 2024, donde se menciona principalmente el alcance que deben de tener esas auditorías energéticas. Como le explicaba anteriormente, esa es la metodología que se sigue para establecer ese alcance de la auditoría energética, que deben ser llevadas a cabo en todas las edificaciones de las administraciones públicas. Pero la implementación de las medidas de eficiencia energética únicamente deben realizarse en las edificaciones que pertenecen a la administración pública, porque también hay edificaciones que están en arriendo o comodato u otra figura similar. En estas edificaciones que están en arriendo o comodato, pues allí se implementarán únicamente medidas asociadas a buenas prácticas de operación. ¿Por qué solamente esas? Porque son de bajo costo. Entonces, como es una edificación que está en arriendo comodato, pues, con recursos del gobierno nacional no se podría mejorar esa edificación de un tercero. Entonces, por eso, por ejemplo, no sé, implementar fuentes convencionales de energía renovable, pues sí se podría hacer en en las edificaciones pertenecientes a la administración pública. Y en estas otras, lo que mencionaba, cambio cultural, no sé, sustitución de algunas tecnologías, pero que sean de menor costo, iluminación LED, en fin, todas estas buenas prácticas que puedan ser de operación común de la edificación. Para establecer ese alcance de la auditoría energética,
La UCME estableció en la resolución 016 de 2024 esa línea base de consumo y ahorro estimada, que es con eso donde parten las edificaciones para poder avanzar en esas auditorías energéticas. Entonces yo realizo la línea base de consumo, ahorro estimado, implemento la auditoría energética y luego implemento las medidas de eficiencia energética. Y como lo mencionaba, a partir de los resultados de la auditoría energética, se debe definir un plan de gestión eficiente de la energía. La UDME en su página web ya tiene una guía para establecer ese plan de gestión eficiente de la energía y se puede descargar. Pues allí pongo el link, pero si ustedes ponen planes de gestión eficiente de la energía, UDME en la web, allí pueden encontrar los resultados y hay uno que es específico para edificaciones públicas. También la ley, el artículo 37 deja esa responsabilidad de generar ese seguimiento, reporte y verificación ante la UDME de las auditorías energéticas y de las medidas de implementación de eficiencia energética que se realizaron en la edificación. La UDME a través de la circular 089 de 2025 dispuso cómo debe ser ese reporte y a través de qué canal se debe hacer. Más adelante les pongo un poquito más de esto. Y una inquietud que nos hacían mucho era, bueno, ¿quién puede hacer esas auditorías energéticas? Entonces, a través de esta resolución, lo que establecimos es que cualquier persona natural o jurídica puede realizar esta auditoría energética, incluso personal propio de la administración pública. Muchas veces las entidades, organizaciones tienen personal con conocimiento y experiencia en la gestión eficiente de la energía. Entonces allí pueden utilizar este mismo personal para llevar a cabo las auditorías energéticas o personas naturales que tengan experiencia o personas jurídicas como es el caso de CIDED. ¿Qué deben de tener? Dos requisitos básicos, certificación o diploma en sistemas de gestión eficiente de la energía o auditorías energéticas o un diploma o un certificado afines y al menos deben de contar con una auditoría realizada, una auditoría energética realizada en cualquier sector económico, puede ser en el sector público, pero también puede ser en el sector terciario, el sector industrial, residencial, en fin, donde hayan realizado la auditoría energética, pero al menos deben de tener una auditoría energética. ¿Quién se encarga de revisar estos requisitos? Pues la administración pública es la encargada de verificar que estos auditores energéticos sean personas idóneas y cumplan con al menos estos dos ítems que están allí en la resolución. Allá adelante. Bueno, como les comentaba, la UDME estableció en su resolución 016 de 2024 esa metodología de línea base de consumo y ahorro estimado. Básicamente ellos lo resumen en 6 pasos, allí en la resolución está bien detallado, pero para establecer esa línea base ellos mencionan el paso 1, recopilar información relevante, como les mostraban el alcance, datos históricos, fuentes de energía, ocupantes, actividades, operaciones, horarios, etc. Paso 2, definir el periodo base, o sea, cuál es el horizonte temporal de referencia. Entre más años de histórico de datos yo tenga, mejor va a ser esa línea base. Determinar esas variables relevantes, o sea, cuáles son esas variables que impactan significativamente el desempeño energético, parámetros operacionales y más. Seleccionar el modelo de línea base de consumo energético. Entonces la OME allí, en el anexo de esta resolución, establece 4 modelos para establecer esa línea base de consumo energético. Valor absoluto de la energía, cociente de valores medios, modelo estadístico y modelo a través de simulación. Por ejemplo, para las edificaciones que solo tienen una relación con el consumo de energía a través de la factura que les llega de manera mensual, desde ellos recomiendan que el valor absoluto de energía es el mejor modelo.
pero dependiendo de las características de cada edificación y cómo hacen ese seguimiento al consumo energético, pues tienen los otros modelos. Ya a partir de esa selección de modelos se construye la línea base y al final pues se ajusta o se actualiza esa línea base de consumo energético y periódicamente pues vuelve a iniciar ese proceso. Eso es lo que está en la resolución 1016 de 2024. En el anexo técnico está bien explicado estos modelos y cómo se construye la línea base, y también hay unos ejemplos con datos hipotéticos de alguna edificación que le permitan pues, a todos ustedes poder identificar cómo se hace esa línea base. Y finalmente, como les mencionaba, pues la UTNE es la entidad encargada de recibir los reportes de las autoridades energéticas de las medidas de implementación de eficiencia energética, y ellos a través de esta circular, la 089 de 2025, y en su anexo, que es la guía para la presentación de reportes de los resultados de implementación de las medidas de eficiencia energética para todos los edificios pertenecientes a las administraciones públicas, pues establecen cómo debe ser. Y ese reporte se debe realizar a través del aplicativo que la UTNE tiene para diferentes trámites, en este caso, para reporte de las medidas de eficiencia energética, que es el Sistema Único de Usuario. Allí está el link, pero si ponen en la web Sistema Único de Usuario de la UTNE, pues allí los redirigirá, o a través de la consulta de esta circular también está este link, y allí está la guía de cómo poder realizar esas auditorías energéticas. Esta guía pues establece el paso a paso de cómo se debe realizar, cómo se registra el usuario, dónde carga la información, cómo puede ver la información, la UTNE verifica y da un soporte de que sí se reportó esta información en los términos que la UTNE dispone para ello, y al final pues esto se debe hacer de manera recurrente. La UTNE también en su canal de YouTube pone o explica esta circular interna y toda la guía. Allí está el link de YouTube, pero incluso pues creo que estas memorias van a ser compartidas con los asistentes, y allí pueden ver esta guía explicada por parte del personal de la UTME de cómo debe ser el reporte de las auditorías energéticas y la implementación de medidas de eficiencia energética. Bueno, de mi parte esto era la información que tenía para compartirles, la reglamentación que hay hoy en día. Entonces la estableció la ley a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esa obligación se reglamentó a través del Ministerio de Minas y Energía y la UTME. La UTME estableció la metodología de línea base. A través del ministerio establecimos cuál era el alcance de las auditorías energéticas, quién las podía hacer, y ya al final, pues a través de esta circular, la ONU establece cómo es ese reporte. Entonces, de mi parte, quedo aquí atento a cualquier inquietud que tengan al respecto, y bueno, aquí les doy la palabra nuevamente al equipo de CIDE. Muchas gracias, Andrés. Entonces, ya para finalizar y ponerlos un poquito en contexto de todo lo que nos mencionó Andrés de las regulaciones y la normativa, entonces aquí entra también CIDED como ejecutor de este tipo de requerimientos. Entonces, para ponerlos en contexto, CIDED presta los servicios de la auditoría energética, con todo el desarrollo y teniendo como base todo lo que nos dice la UTME 016 y la ISO 5001 para la ejecución del proceso como tal. Entonces, resumiendo, como nos lo mencionaba Andrés, los pasos pues, de la 016 es un tema ya para hacer la ejecución de la auditoría energética. Entonces, tenemos unos pasos de recolección de información, que es todo el tema de históricos, el tema de documentación de consumos, facturas, conocimientos de la instalación, tecnologías que utilizan, dónde son los puntos de consumo dedicado, por ejemplo, el tema de aires acondicionados, las tecnologías de iluminación. Esa es pues como la primera parte. Se establece un plan de trabajo
que lo desarrollamos en CIDED y lo diseñamos en conjunto con los líderes técnicos, en este caso de la instalación, para lograr pues como los objetivos de la auditoría energética. En ese plan de trabajo establecemos el alcance, el cronograma, cantidad de visitas variables a medir en la instalación, tiempos de medidas que nos van a llevar a la construcción de la línea base. Ahí tenemos que hacer, pues, durante la implementación del proceso, recorridos físicos por las instalaciones, como lo mencionaba, tomando medidas de iluminación, tomando registros fotográficos para conocer la instalación, por ejemplo, para la implementación de mejoras, primero en las que son mejoras solamente procedimentales, como lo mencionaba Andrés, el tema, por ejemplo, de aprovechamiento de luz diurna al máximo posible, uso de películas antirreflectivas en ventanas para impedir el paso del calor y de la reflexión, pues de la luz directa del sol, para poder tener un trabajo con un confort visual que se adapte pues a los requerimientos. Entonces se planea todo el recorrido de instalaciones, las medidas. Luego de recopilar toda esta información, que también hace parte pues, de entrevistas con las personas que usan la instalación, la parte técnica, cómo son los programas de mantenimiento, qué se hace, qué no se hace, la recopilación de la información de facturaciones y de medidas. Ya con eso se alimenta todo el análisis futuro de toda esa información, se recopila para hacer la construcción de la línea base con toda esa información que se trae, recorridos por la instalación, toma de medidas, instalaciones de equipos de medidas especializados, ya dependiendo pues de cada una de las instalaciones y de los usos que se le dan a las mismas. Luego de tener ese análisis, ya se proyecta el tema de mejoras, recomendaciones y todo lo que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión de energía. ¿Para qué? Para que este proceso no se quede en la foto que se tomó ese día de las medidas o la foto que se tomó ese día de las entrevistas, de la gestión que se hizo, de la recopilación de información, sino que, como no lo mencionaba Andrés, tenemos unas metas anuales. El primer año es como mínimo en nuestras instalaciones oficiales es del 15% y ya de ahí para adelante son medidas alcanzables, pero eso depende del uso y el manejo que le demos a nuestra misma instalación. Implementación de indicadores, implementación de políticas de ahorro y todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión energética. Entonces, este era como lo que queríamos presentarles, de nuevo agradeciéndole a Andrés el acompañamiento y a ustedes por habernos prestado su tiempo para transmitirles esta información. Y si tienen preguntas, aquí estamos para atenderlas lo más efectivamente posible. Claro que sí, Juan Diego, Andrés. Muchas gracias por toda la información tan valiosa que nos han compartido. Antes de continuar, quiero contarles algo muy importante y es que para agradecerles por estar aquí con nosotros, hemos preparado algo muy especial. Entre todos los asistentes a este webinar, vamos a rifar un curso virtual sobre eficiencia energética que tenemos y también un bono del 50% para nuestro curso virtual sincrónico de eficiencia energética que tendremos en junio con uno de nuestros expertos técnicos. Este será en vivo. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a rifar? La rifa la realizaremos entre esta semana y la próxima semana y los ganadores se darán a conocer a través de nuestras redes sociales. En el chat compartimos un link del Linktree de nosotros para que vean cuáles son las redes sociales, nos sigan y puedan estar pendientes al anuncio. Y por supuesto, también les estaríamos comunicando directamente por el correo electrónico en caso de que se hayan ganado este premio. Y bueno, viene una parte muy importante y muy valiosa del webinar. Vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, donde tanto Juan Diego como Andrés estarán disponibles para resolver todas las inquietudes que tengamos.
Así que los invito a que aprovechen en este momento para hacer sus consultas. En caso de que de pronto no tengamos, pues nosotros organizamos ciertas preguntas frecuentes que nos han hecho en las conversaciones que hemos tenido sobre el tema. Y bueno, entonces vamos a revisar si tenemos preguntas por acá. Bueno, tenemos una pregunta. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener el reporte para ser validado por la UCME? Bueno, ahí el contenido es lo que les explicaba hace un momento, la línea base de consumo energético y ahorro estimado, la auditoría energética y las medidas de implementación de eficiencia energética. Ya si es más detalle de formatos, del informe que debe tener este contenido, es a través de la guía que la UDME publicó, pues pueden entrar en más detalle. Pero al final pues, son estos tres elementos fundamentales los que hay que reportar. Esa línea base de consumo energético a través de alguna de las metodologías establecidas por la UDME, la auditoría energética y esas medidas de implementación de eficiencia energética que permitieron, por ejemplo, ese ahorro del 15% para el primer año y esas metas que se plantean para los años posteriores. Muchas gracias, Andrés. Bueno, por acá nos preguntan también, ¿quién verifica, audita los informes? ¿Quién verifica o audita estos informes para garantizar que se ajusten a la metodología establecida por la UCME? El mercado está inundado de consultores que no necesariamente cumplen con las competencias ni tampoco con los procedimientos. Y allí la UDME, que es la encargada de revisar, de recibir, perdón, todos estos reportes, pues es la encargada también de verificar que la información que se reporta cumple con los requisitos mínimos establecidos en su metodología, en la auditoría energética y en las medidas de implementación de eficiencia energética. Entonces la UDME recibe esta información, verifica el contenido y emite como una especie de certificado para que ya la entidad pública pues constate que sí envió las auditorías energéticas, el reporte de las auditorías energéticas y que cumple con lo establecido en la reglamentación vigente. Paula, yo me meto aquí un poquitico para complementar lo que menciona Andrés. También es muy importante, como lo menciona la persona que nos hace la pregunta, acompañarse de una empresa, de una ingeniería, de un consultor, utilizando la palabra que menciona la persona en la pregunta, de total confianza y de experiencia verificable, porque estos ejercicios, como lo menciona él, se aventuran muchas personas a realizarlas, de pronto sin la experiencia, sin el conocimiento, sin el bagaje. Entonces es muy importante tener un acompañamiento y valga la cuñita de un ente como CIDET, que tiene la total experiencia, el total soporte para poder acompañarlos en este tipo de procesos. Listo, muchas gracias a los dos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos llegando al final de este espacio. En este código QR que ven en pantalla encontrarán mis datos de contacto si quieren conversar con mayor detalle de cómo realizar la auditoría energética en sus instalaciones o si están interesados en capacitaciones relacionadas con el tema, no duden en escribirme. Y recuerden que participan automáticamente en la rifa por haberse conectado a este webinar, habernos acompañado en este espacio, para que estén pendientes de nuestras redes sociales. En caso de que no se hayan inscrito previamente en el formulario de inscripción del webinar, en el chat está el link para que se inscriban y puedan participar por esta rifa. Y bueno, les agradecemos enormemente la participación y la atención y les deseamos un excelente día a todos.